Estar aquí no es nuevo. Bajo este cielo viejo, contar aquí no es cuento. En la calle con mi tiempo aquí, sin ti, con el telón de mis sueños por el suelo, y en la calle con los perros me despierto. Estar aquí no es nuevo. Bajo este frío invierno hay gente buena y quiero sentir que soy y pienso en... Hola, buenas noches. Bienvenidos a Historias Invisibles en tiempos y destiempos del coronavirus. Esta idea surge a partir de una plática de las ganas de visualizar historias que existen y que han existido y que generalmente están en segundo plano, y en esta época en que lo mediático está puesto en los ojos del COVID, nosotras dijimos, bueno, ¿por qué no traer todos estos movimientos que se están dando, todas estas historias que no se está dando la importancia que tienen? ¿Por qué no traerlas para dialogarlas? Para que sepamos que la realidad sigue coexistiendo con esta cuarentena, y aún así encontrar como espacios de diálogo y de intercambio y de información para las personas que estamos en México. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, es la frase que se ha vuelto más popular en esta época, pero las personas que no tienen casa, ¿qué pasa con ellas? Se toman medidas para contener una epidemia, pero al parecer poder tomarlas sigue siendo un privilegio. Esas mismas personas sin casa tampoco tienen agua o jabón para lavarse las manos. Esta noche queremos abrir un espacio para hablar de las personas en situación de calle. Historias invisibles que habitan las calles, susurros y pasos. Esas historias que solemos encontrarnos en los caminos. Muchos las miramos con curiosidad, otros las omiten. Omiten su presencia, y hay quienes incluso las miran con desprecio. Pero en realidad, ¿cuánto sabemos de esas historias? ¿De qué lleva a una persona a vivir en la calle? Hoy queremos preguntarnos muchas cosas, preguntarnos y buscar la empatía hacia esos grupos que hoy ven, además de sus complejidades, una pandemia y dificultades a diario, y tienen una vulnerabilidad para contagiarse muchísimo mayor que la que tenemos las personas que podemos y tenemos el privilegio de estar en una casa. El día de hoy nos acompaña Tania Mairén para compartirnos un micromonólogo que ella escribió. Antes les voy a hablar un poco del trabajo que ella realiza. Es una artista escénico, dramaturga y docente. Fue seleccionada por sus textos Basura de Sangre y Wild Tlazoli en distintos concursos nacionales de dramaturgia. Ella se define como rescatista del desecho y exploradora del alma humana. En sus creaciones suele hacer investigaciones de campo profundas y comprometidas, como una que realizó con los clasificadores de desechos sólidos en el borde de Sochiaca. Es profesora de actuación y dirección en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, y nos compartirá este micromonólogo. Gracias, Tania, por compartir esto con nosotros. Muchas gracias, Itzel. Gracias, Fab. Muchas gracias por la invitación. El texto micromonólogo que les compartiré hoy se titula Blasé, indiferente, y dice así. Nos llega el fin del mundo. A todos
no se hagan. Las personas en situación de calle son seres anónimos. A unos nos llega tarde, a otros temprano. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores. No hay discriminación. Tarde si ya te toca morir, como casi todos. Temprano si tienes la desdicha de tener que seguir viviendo, como yo. Los factores son multicausales. Violencia física, por cobarde. Abuso sexual, por vulnerable. Discriminación por etnia, por pinche prieta. Violencia verbal, por ser mujer. Discriminación por sexualidad, por lencha, por puto. Habemos de todo, hasta licenciados. Esquizofrenias y adicciones. Coca, piedra, piedra sobre piedra sobre piedra. ¿Cuál es tu derrumbe personal? Otras causas pueden ser pérdida de la vivienda, pérdida de las facultades mentales, pérdida del sustento económico. ¿Alguna vez se te ha hecho pedazos la vida? ¿Qué perdiste que te hizo perderte? ¿O será quizás falta de amor, de voluntad, de deseo por vivir? Incendié mi vida y se me hizo un sismo el corazón. La migración de mí misma, el embargo de mi propia alegría. Inundé mis ojos hasta que dejaron de ver. Los vínculos humanos son más frágiles que los huesos de un niño pequeño. Me quedé rota y me tiré a la calle. ¿A eso cómo se le dice? Chronically homeless. No me siento. Sobrevivo. ¿Qué pasa con las personas que no enfrentan esta situación? Te llega el hambre un día. Los ciudadanos de a pie, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo enfrentan esta desolación? Estiras la mano, pides. Cada quien libra su propia batalla personal. Agarras lo que te dan. Existen demasiados estímulos afuera. La ciudad aturde. Te llenas si bien te va. Hay demasiados estímulos auditivos, estímulos visuales, responsabilidad. Demasiado deber ser. Tú tampoco me sientes. Tampoco te sientes. Tú también sobrevives. Blasé. Es un mecanismo de defensa que han desarrollado las personas que viven en las grandes ciudades, que diariamente sufren un estímulo exacerbado, una sobreexcitación de los sentidos, un desborde de la información sumada a la crudeza en las calles. Sin este mecanismo de supervivencia, ya estaríamos incapacitados para enfrentar el mundo de afuera. Simplemente ya no podríamos salir a la calle. La calle. Ese concierto urbano que te acalla la razón. El sonido de las olas de los carros que llegan, que se van arrastrando conchitas de cordura. Caracoles a su paso que guardan secretos en espiral de corazones que palpitan adentro. El Instituto de Asistencia e Integración Social, ya desaparecido, en el programa Tú también cuentas, contabilizó 4,354 casos de personas en situación de calle tan solo en la Ciudad de México en 2019. Conmigo la gente se reserva, modo blasé. Se hace de la vista gorda, modo blasé. Ellos tienen sus problemas, modo blasé. Ya están hartos, cansados de lo mismo. La realidad nos duele a todos. ¿A ti qué te pasó?
¿Por qué tienes quemadas las manos? ¿Yo? Se me cayó mi bebita al caldero hirviendo de las carnitas del tianguis. Yo por instinto metí las manos para sacarla, pero ella murió al instante. No sufrió, fue sin querer. Ya sabe, modo blasé. Le parti n'importe où. Droit dessus, droit dessous. Muchísimas gracias, Tania. No, yo no te puedo ver, pero muchas gracias por compartir este texto y esta nueva palabra para mí. Durante esta semana ha habido muchas preguntas y temas que hemos conversado en estas transmisiones, desde la ansiedad, la depresión, y que parece que es un privilegio poder acceder a algún tipo de terapia o algún tipo de atención de salud mental. También hablamos de migrantes que tienen un futuro incierto en este momento por todos los desplazamientos, el cierre de albergues. También hemos hablado de la violencia de género y de este confinamiento de esas violencias, de personas que tienen que permanecer con sus agresores. Hoy hablamos de personas en situación de calle, en donde estoy segura de que todos estos temas se cruzan. Estoy segura de que las personas también viven ansiedad, depresión, que hay muchos migrantes, o al menos algunos migrantes que también están en situación de calle y son parte de esta población, y la violencia de género. Pero temas que son doblemente invisibilizados y que no son llevados a un diálogo cotidiano. Hay una frase que me gustaría leerles, que es: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Es una frase de Rosa Luxemburgo, y esta frase, que a mí me conmueve mucho, la encontré en la página de El Caracol. El Caracol es una organización de la sociedad civil mexicana que contribuye a la visibilidad e inclusión social de las personas que viven en la calle. Lo hacen desde un enfoque de derechos y perspectiva de género. Desde hace 20 años han iniciado esta labor. Hoy nos acompaña Luis Enrique Hernández para hablarnos un poco de las personas en situación de calle. Antes de darle la palabra, voy a presentarlo. Luis Enrique Hernández es licenciado en Psicología, es socio fundador del Caracol AC y ha sido ponente a nivel nacional e internacional en el tema de poblaciones callejeras, metodologías de trabajo y fortalecimiento institucional con enfoque de derechos humanos. Además, ha formado parte de la plantilla docente del Diplomado Universitario Intervención Educativa con Poblaciones Callejeras, coordinado por la Facultad de Psicología de la UNAM y el del Caracol. Educador callejero desde hace 23 años, desarrolló en coordinación con César Báez Lara el manual de X Calle, material educativo para desarrollar diagnósticos, el cual se utiliza como herramienta de trabajo por educadores y educadoras en países de Centroamérica. Ha acompañado procesos de defensoría con los grupos de población callejera. Es así que ha sido peticionario y ha ayudado en la investigación y documentación de distintas vigilaciones a los derechos humanos, de las cuales se ha logrado que se emitieran 5 recomendaciones a diferentes instancias del gobierno de la Ciudad de México. No solo las enfermedades por virus biológico pueden prevenirse según la OMS. La muerte de las personas en situación de calle también. Sin embargo, estas poblaciones enfrentan problemas de desigualdad y discriminación.
Luis Enrique, queremos realizarte unas preguntas para poder entender estas historias. Yo voy a empezar con la primera, que sería, ¿cuál es la historia invisible que lleva a alguien a vivir en la calle? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues es un gusto estar esta noche con ustedes. Ahora que estamos en aislamiento, y bueno, en cuarentena por el tema del COVID-19. Fíjate que hay muchas historias detrás de la posibilidad de que alguna persona pueda llegar a vivir a las calles. Ha habido distintos estudios desde hace pues, muchas décadas en los cuales en un primer momento se responsabilizó a la familia, lo que incluso se llamó hace muchos años familias expulsoras. Luego hubo nuevos análisis y se empezó a identificar que había muchas causas por las cuales una persona podía llegar a la calle. Desde el Caracol, en los últimos años, lo resumimos de una manera que esperamos sea muy sencilla. Y nosotros identificamos algo que llamamos círculos de protección. ¿Qué es un círculo de protección? Cualquier persona, independientemente de su edad, desde un bebé hasta una persona mayor, tenemos ciertos círculos de protección que nos permiten incluso sobrevivir. Y pongo un ejemplo. Si tuviéramos a cualquier sujeto en el centro, pensemos en un adolescente, y lo ponemos en el centro, su primer círculo de protección es su familia. Lo mismo si ponemos a un adulto mayor, si ponemos a una mujer que vive violencia. Cualquier persona que tiene un problema de violencia, un problema económico, un problema de salud, si lo ponemos al centro, nuestro primer ciclo de protección es nuestra familia. Y el ejemplo más claro es lo que estamos viviendo ahora con el COVID. La gente está resguardada en su casa intentando protegerse como familia. Hay un segundo círculo de protección que tiene que ver con la comunidad. Es decir, todas las instancias de la comunidad que son tus vecinos, los centros comunitarios, las iglesias, las escuelas, toda tu red comunitaria es un segundo círculo de protección. Que cuando la familia por alguna razón no puede o no quiere apoyar ya a la persona que tenga un problema, que esté en el centro, por lo regular las comunidades eran o son quienes, bueno, a veces actúan. Pero hay un tercer círculo de protección cuando la familia y la comunidad no quieren o fallan, que son las políticas de protección del Estado. En este caso, por ejemplo, en el cuento que nos leyeron, están en este caso lo que era el IASIS o el Instituto de Asistencia e Integración Social, que ahora es el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. Están el DIF, está el Instituto de Atención a las Personas Mayores. Es decir, hay una serie de mecanismos estatales para proteger a las personas. ¿Qué pasa cuando todos estos círculos de protección fallan? Cuando falló la familia, cuando falló la comunidad y cuando fallan las políticas del Estado, sucede lo que desde el Caracol llamamos una derrota social. Es decir, el último lugar que le queda a un ciudadano, independientemente de la edad y su condición, para estar y para hacer, termina siendo la calle. Y de esos ejemplos hemos visto muchísimos. Personas mayores que hemos encontrado en la calle cuando hacemos trabajo y que nos cuentan que terminaron en la vía pública porque su familia ya no los pudo atender, porque sus vecinos no les ayudaron y porque no hay ningún programa de gobierno que les proteja, están ahora en la calle. Jóvenes que por alguna razón terminaron consumiendo sustancias, la familia se desesperó, la comunidad no logró proteger y el Estado no tiene programas adecuados, están en la calle. Es decir, en realidad no solo es la historia difícil que pasa el sujeto al momento de ya estar en la calle, es qué sucedió en los mecanismos de protección que ninguno pudo apoyarle ni contenerle. Por eso creemos que es una responsabilidad importante de todos y de todas revertir esa condición de desprotección en los derechos humanos de las personas para que vuelvan a tener confianza en la comunidad, en su familia y en las instituciones del Estado. Muchísimas gracias. Luis Enrique, ¿podrías decirme cómo se vive el tema de la discriminación dentro de, bueno,
hacia estos grupos? Fíjense que esa pregunta es bien interesante porque nosotros lo que venimos planteando hace mucho tiempo es que, y ahí tenemos un hashtag que usamos mucho, es que la discriminación mata. Cuando hablamos de que la población callejera muere por causas excesivamente prevenibles, este es un concepto de la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con que los países tienen distintos mecanismos de salud para proteger a los ciudadanos y ciudadanas a nivel sanitario. Cuando una persona de calle muere porque no tuvo acceso a los servicios de salud, es un acto de discriminación. Es decir, la discriminación para estas personas se vuelve lo que nosotros identificamos el pan de cada día. Tienen que luchar por acceder a un servicio de salud, tienen que luchar por acceder a un servicio de justicia, tienen que luchar por acceder a la alimentación. Y muchas veces el factor que impide que ellos puedan llegar a tener mejores condiciones de vida tiene que ver con la discriminación que se vive al creer que ellos son responsables de su situación, ¿no? Se les acusa de que son sucios, se les acusa de que son flojos, se les acusa de que no quieren trabajar, pero fíjense que aquí me permitiré comentarles. Nosotros hicimos un análisis hace algún tiempo donde identificamos las condiciones físicas y psicológicas de una persona que vive en la calle desde los 0 años hasta los 70 años, más o menos, hicimos el análisis por rangos de edad. Y lo que identificamos es que en función del tiempo de vida que tienen en la calle van teniendo un deterioro físico altísimo y un daño psicológico muy grande. Por lo tanto, cuando les pedimos que busquen un trabajo, que busquen una capacitación, muchas veces les es muy complicado acceder a esos servicios, aunque se los estemos dando de manera gratuita. Cuando alguien ve a una persona tirada en la calle y cree que está durmiendo solo porque es flojo, muchas veces las personas no se pueden parar. Entonces, estos actos o estos preconceptos que tenemos la ciudadanía que no vivimos en la calle, muchas veces se convierten en actos discriminatorios. Y nosotros creemos que la discriminación tiene un impacto muy fuerte. Y aquí me permitiré contar, hay una doctora en ética en España que se llama Adela Cortina, que creó un concepto que es muy interesante y muy importante para nosotros en el trabajo con esta población, y es la aporofobia, que es el desprecio, el odio que se le tiene a las personas por ser pobres. Y yo creo que es un concepto que invitaría a que todos los que nos ven ahora en esta transmisión en vivo puedan ir reflexionándolo. La aporofobia, es decir, ¿por qué creemos que todos los pobres son buenos solo porque son pobres? ¿Por qué creemos que todos los pobres roban? ¿Por qué creemos que todos los pobres viven mal? Es decir, todas estas preconcepciones tienen que ver con ese desprecio que se le tiene a la persona o a lo que significa ser pobres. Creemos que todas y todos hemos discriminado en algún momento a alguien por esa condición, y es un elemento que hay que revisar, porque en la medida en que este desprecio siga creciendo, las poblaciones que están en la calle o que están más desfavorecidas tendrán menos oportunidades para ver garantizados sus derechos humanos. A mí me gustaría agregar que la aporofobia involucra todos los temas que estamos tratando esta semana, porque pobre no solamente Adela Cortina se refiere a quien no tiene un techo, sino se sí, refiere no, también no. a grupos como enfermos mentales, personas con discapacidad física, todos población esos grupos migrante. que parece que no tienen algo que darnos, y población migrante de países pobres, porque si vienen de Europa o Estados Unidos es otro Bueno, el sí, recibimiento. cambia. Sí, por supuesto. Solo quería agregar eso. Muchas gracias, Luis Enrique. Están Sí. siendo muy esclarecedoras tus respuestas, y ahorita que empezaste a hablar sobre los derechos y el acceso como a las instancias gubernamentales o los programas sociales que se tienen, ¿qué dificultades existen en cuanto al goce de los derechos humanos y garantías de esta población? Fíjate que en el Caracol hemos luchado mucho por un elemento que desde los derechos humanos se trabaja bastante, y es hacer visibles a las poblaciones.
Eh, Ustedes saben que todas las sociedades humanas se van transformando. Y voy a poner un ejemplo. Hace algunos años el tema de la población migrante no era tan visible. El tema de las personas con discapacidad física y social o psicosocial tampoco era tan visible. Es decir, les veíamos como a los migrantes como se les decía, recuerdo cuando yo era niño, espaldas mojadas, se les decía con palabras peyorativas a las personas que tienen una discapacidad psicosocial, ¿no? Eh, es decir, no se les reconocía como sujetos plenos de derecho. Lo que desde el Caracol hemos tratado de luchar es que se le vea a la población que vive en la calle no como una población residual o no como una población sin esperanza, sin futuro, sino como sujetos plenos de derecho para los cuales el Estado mexicano tiene que desarrollar programas específicos. Aquí vale decir, por ejemplo, que el IASI se creó en 2000, en el año 2000, si no me equivoco, ¿no? Como una instancia. Vale decir que en 2016 tuvimos el primer protocolo de atención a población callejera en la Ciudad de México. Te estoy hablando de años muy, muy recientes, donde comenzó a haber una política pública más focalizada para esta población. Y eso tendría que llamarnos la atención. ¿Por qué pasaron tantos años para reconocerles o empezarles a ver como sujetos de derecho? Pongo un ejemplo de lo que sucedió ahora con el COVID. El Caracol salió antes en su campaña de prevención que incluso las autoridades, ¿no? O sea, ¿por qué la sociedad civil tenemos que seguir luchando y luchando y luchando para hacer visibles a grupos que el propio Estado mexicano tiene que reconocerles? Porque de manera constitucional se plantea que todas y todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Pero en la vida real, en la vida cotidiana, seguimos viendo que hay poblaciones que viven más riesgo de ver vulnerado su derecho a la vida, su derecho a la salud, ¿no? Y yo creo que por eso es tan importante espacios como este que nos permitan invitar a la ciudadanía para que vea a las personas no como los flojos, vagos, malvivientes, sino como personas que necesitan el apoyo de las instancias de salud, personas que necesitan el apoyo de las instancias de procuración de justicia, personas que necesitan la atención de procesos de reeducación, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante a la hora de hablar de derechos humanos. Hacer visible a las poblaciones para que el Estado pueda ir diseñando las políticas, los programas que garanticen que puedan tener una plena inclusión en todas las comunidades, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Hace unos días me llaman familias que estaban viviendo en hoteles y que por el tema de las indicaciones sanitarias cerraron todos los hoteles de la Ciudad de México y las personas que vivían ahí para que no estuvieran viendo en la calle terminaron en la calle, es decir, en una sola noche 150 personas entre niños, mujeres y varones terminaron en la calle en una misma noche, ¿no? Personas que estaban esforzándose por rentar un cuarto de hotel para no dormir en la calle por una mala decisión terminaron en el espacio público, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante ver a estos colectivos desde el marco de derechos, ¿no? Ahora en Los Ángeles están abriendo los hoteles para que las personas que viven en la calle se puedan resguardar con el tema del COVID. ¿Qué pasa en México? Que eso no está sucediendo. Yo creo que es un tema de derechos humanos. Bueno, y ligando con lo que nos dices de los hoteles, yo tengo una pregunta. Por todos lados nos están diciendo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, o quédate en casa lo más que puedas, bla, bla, bla. Pero eso está dirigido para personas con casa. ¿Qué hacen las Sí, personas sin ella? O si no tienen ni siquiera la alternativa de estar en un hotel o no se abren estos espacios paralelos por parte del gobierno, además de los albergues que ya tienen. fíjate que es podríamos ir en este momento en la pregunta del millón. Tuvimos una experiencia en el 2009, cuando en aquel entonces la epidemia de influenza pegó muy fuerte en la Ciudad de México
La indicación fue exactamente la misma, quédate en casa. Aquella ocasión, la respuesta de la ciudadanía fue, creo, más contundente que ahora. La gente sí se resguardó en sus viviendas. Yo recuerdo las calles vacías en 2009, y en aquel entonces nos preguntamos lo mismo. ¿Qué va a pasar con la gente que no tiene casa? Entonces salimos a las calles a visitarles, a preguntarles cómo estaban, a llevar insumos para que se pudieran prevenir. En esta ocasión pasó exactamente lo mismo. Lo que está enfrentando la población en calle es el aislamiento, pero en la calle, ¿no? Los lugares en los que trabajaban están cerrando, hay menos gente en las calles, los lugares, por ejemplo, los hoteles donde estaban viviendo, los cerraron, entonces la gente está ahora en el espacio público. Nosotros creemos que el que ellos estén en la calle interactuando con muchas personas y sin información los coloca a ellos en mayor riesgo. Y pondré un ejemplo. Durante la campaña que aplicamos para informar del COVID-19, repartir gel, llevar la técnica de lavado de manos, nos pudimos percatar que la gente con un buen corazón y una buena intención se acercaba a regalarles comida, pero por ejemplo no guardaba la sana distancia. Nosotros estábamos en ese momento en una labor educativa, invitando a los chavos para que entendieran qué significaba la sana distancia, qué significaba el lavado de manos, pero veíamos que llegaba gente externa, ¿no?, a regalar comida, pero ellos no guardaban la sana distancia. ¿Esto qué significa? Que si lo hablamos más desde un tema de epidemiología, existen lo que se llaman vectores biológicos. Un vector es un actor externo que llega a una comunidad y es posible que pueda aportar, en este caso, el virus, ¿no? Puede incluso llegar de manera asintomática y puede llevar el virus. Nosotros creemos que todas las personas que estamos con la intención de interactuar con la población callejera debemos de protegerles a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en una desventaja física diferente a la de nosotros, ¿no? Hay chavos que tienen temas respiratorios, daño orgánico en los pulmones, que tienen una salud deteriorada por la propia vida en la calle. Si nosotros que estamos queriendo interactuar con ellos no cuidamos la sana distancia, no es que ellos sean el foco de infección, es que nosotros podemos llegar podemos llevar el virus. Y esto por eso es muy importante. No es que tengamos que protegernos de ellos, tenemos que protegerlos de las personas que posiblemente podamos llevar el virus a los espacios de calle. Y yo creo que esto es muy importante. Me han estado hablando jóvenes que incluso con esta idea de buen corazón y buena voluntad quieren llevar tortas y comida a los grupos de calle. Yo les he planteado que eso por el momento no lo hagan de esa manera, o si lo hacen tienen que resguardar todas las medidas de higiene y de sanidad posible, porque no podemos llevarles a los chavos en calle el virus. Creo que es algo que nosotros tenemos que reconocer desde el enfoque de derechos. Tenemos que cuidar que esta población no se enferme. Ellos no están interactuando con la población, nosotros vamos a interactuar con ellos. Y creo que esto es muy importante para entender este tema del derecho a la salud. Sí, como lo comentabas hace rato, que es la respuesta de la sociedad civil, de pronto es muchísimo más veloz que la del gobierno, pero al mismo tiempo dentro de nuestro campo de no saber manejar situaciones, los podemos poner en riesgo. Es una gran reflexión y muy importante, a mí me parece que es muy importante. En este sentido, ¿cómo se está enfrentando la pandemia en esta población y qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es el plan de acción que va a implementar? Fíjate que lo que hemos visto, ellos salieron, no recuerdo si el 27 o el 26 con su estrategia de acción. A nosotros nos parece muy importante que el Instituto de Atención a la Población Prioritaria, que depende de la Secretaría de Bienestar Social, hayan anunciado su estrategia de atención. Es decir,
que hayan abierto dentro de los albergues un espacio especial para aislamiento de las personas que estén con síntomas, que sus brigadas estén saliendo a regalar gel, a llevar jabón y agua como nosotros lo hicimos. Nos parece importante porque entendemos que esta es una responsabilidad del Estado mexicano. En este caso, de estas instituciones, ellos están cumpliendo con su labor. Vi un video por la tarde donde están llevando una brigada médica para estar revisando a la población. Yo creo que estas labores son importantes. El Estado tiene una capacidad importante, tiene vehículos, tiene personal, médicos, enfermeras para realizar esta labor, y yo creo que es importante. Yo lo único que insistiría es en el enfoque. El enfoque no es cuidarnos de la población callejera. El enfoque es cuidarles de que no los infectemos, ¿no? Por ejemplo, yo veía en uno de los videos que les digo que están llevando una brigada para sanitizar sus cosas. Los rocían de cloro o creolina, creo decía la nota. Va una persona con una bomba y empieza a rociar todas sus cosas. Yo creo que tenemos que cuidar ese tipo de acciones para no dar un falso mensaje, ¿no? O sea, el mensaje no es la población es un foco de infección. Hay un virus que es posible que nosotros lo llevemos con la población. Y eso es bien importante. Ellos no son el foco. El foco está en otros lados, ¿no? Y ya está bien identificado. O sea, gente que viajó a otros países, gente que tuvo esa oportunidad, es quien trajo el virus al país, ¿no? Entonces, es importante, por eso, entender esto que estoy planteando. No es cuidarnos de ellos, es cuidarlos a ellos de que no se enfermen, y por eso creo que las brigadas de médicas que están implementando son viables. Lo que creo que tendríamos que comenzar a preparar es el tema de la crisis económica. En el tema de salud creo que se está haciendo lo necesario en el país para cuidar que no tengamos una sobrecarga en los sistemas de salud generales, pero no se está pensando en la crisis económica que se viene. Al Caracol nos han llamado muchas familias diciendo que los que ya estaban en vida independiente ahora los suspendieron en sus trabajos. Por lo tanto, no están teniendo recursos económicos para pagar su renta. Entonces nos están pidiendo ayuda. Nos están llamando las familias que no pueden acceder a hoteles y que ahora tienen que ver dónde vivir porque ya no quieren estar en la calle. Nos están llamando gente que no está teniendo los insumos necesarios para comer. Creo que tenemos que ver esta pandemia a corto, mediano y largo plazo. El corto es la atención de salud y la prevención de que no nos infectemos. El mediano tiene que ver con todo el tema del tejido social, y creemos que ahí la parte económica es fundamental. Si no tenemos los recursos necesarios para apoyar a las familias que ahora no tienen trabajo, serán familias que las tendremos en la calle en corto tiempo. Y con esto no quiero decir que ellas no se vayan a esforzar, sino que son familias que ya conocen la vida en la calle y saben que podrían sobrevivir un tiempo corto. Entonces creemos que necesitamos los apoyos necesarios, tanto a nivel de alimentación y económicos, para que estas familias puedan tener un soporte y que les permita que la crisis no les pegue tan duro como a otras personas. Yo creo que es importante. El Estado está haciendo lo necesario. Desde sociedad civil seguiremos haciendo lo necesario. Yo haría aquí más bien el llamado para que podamos coordinar. Yo creo que los esfuerzos de sociedad civil y del Estado siempre han demostrado ser una de las acciones más virtuosas que se pueden presentar. Pero bueno, si esto no es posible, el Caracol seguirá con sus acciones en las próximas semanas para seguir atendiendo a la población de calle. Muchísimas gracias, Luis Enrique. A mí me surge esta duda probablemente a partir de un evento al que pude asistir, donde hablaban sobre el derecho a la salud, el acceso a la salud de esta población. ¿Qué dificultades tienen? Porque ahora les están abriendo esos espacios para una enfermedad en particular, un contagio en particular, pero en general, ¿cómo se vive esta situación?
Mira, el tema del acceso a la salud es de lo más complejo que hemos vivido. Este, Nosotros llevamos luchando por el derecho a la salud de esta población muchos años y te digo que hemos hecho de todo. O sea, desde que el policía de la puerta no les da el acceso para que puedan entrar al servicio, ese es un tema que hay que trabajar, ¿no? O sea, sensibilizar al policía de la entrada. Desde que si logran acceder al espacio de salud y las trabajadoras sociales o los médicos, antes de revisarlos, les regañan o los quieren mandar a bañar, es otra de las dificultades para que ellos accedan al servicio de salud. O que cuando ya logran que el médico los revise, ahora no tienen dinero para comprar el medicamento, puesto que no siempre hay el medicamento gratuito o necesario. Y en la medida en que se complejice su estado de salud de la persona, se complejiza también el cómo podemos ver que se garantiza este derecho. Pongo un ejemplo. Si encontramos una persona en la calle, ahora pasa muy poco, pero hace algunos años era muy recurrente, que las ambulancias no querían levantarlos. O sea, incluso con un accidente, incluso con algún deterioro físico alto, las ambulancias no querían llevarlos a los espacios médicos, porque además de que nos llegaron a plantear que se contaminaba la ambulancia, ningún hospital se los iba a recibir. O mujeres que conocimos que murieron estando en estado a punto de tener a su bebé, caminaron 3 hospitales y ningún hospital quiso atenderlas y terminaron muriendo, son cosas que hemos visto. Es decir, el derecho a la salud tiene como en su corazón algo tan sensible como el derecho a la vida. Una persona que no tiene acceso a un médico de manera pronta, que no tiene acceso al medicamento, que no tiene acceso a un tratamiento a largo plazo, ve comprometida su vida o su calidad de vida. Y pongo otro ejemplo. Hace unos meses llegó al Caracol un señor ya grande, como de unos 65, entre 65 y 70 años, acompañando a otro de sus amigos porque necesitaba, él decía, una inyección porque él estaba en estado psicótico. Él decía que con su inyección, que es una inyección de acción prolongada para un mes, el señor iba a estar bien. Pero nadie de su red, ya habían pedido ayuda a mucha gente y nadie les había podido comprar la inyección, que valía como 800 pesos. Desde el Caracol pudimos comprar la inyección y se fue un poco mi cámara porque se me está acabando la pila, ¿eh? Ya estoy otra vez. Pudimos comprar la inyección y la persona estuvo bien un mes, pero es una inyección que él ya no volvió por la siguiente dosis. A eso me refiero con lo complejo del derecho a la salud de estas personas. No solo es que logren entrar a los espacios médicos, es que tengan los insumos necesarios para poder estar en mejores condiciones y ver garantizado su derecho a la vida. ¿Y qué sucede cuando una persona de esta población fallece? Pues es una de las cosas más complicadas porque hay muy poquitos programas para que puedan tener un entierro digno. O sea, desde el Caracol hemos luchado mucho porque tengan un entierro digno. Recuerdo una entrevista que hice con un joven que desgraciadamente murió hace 2 años. Yo le preguntaba cuál era el mayor miedo que tenía al momento de la muerte. Y él me decía que el mayor miedo era llegar a la fosa común. Esa frase la tengo aquí muy clavada porque cuando alguien llega a la fosa común es porque pierde su historia, pierde su nombre y se vuelve alguien que se vuelve nada. Y yo creo que los chavos tienen mucho esa intención de que se les recuerde quiénes eran, cómo eran, y la única manera es que tengan un lugar digno en un panteón, ¿no? Pero desgraciadamente no toda la población callejera logramos que tenga un entierro digno, sino hay que luchar mucho, porque desgraciadamente no hay una política pública para eso, ¿no? No hay un programa de gobierno que diga, cuando alguien de población callejera muere,
se hace esto y esto y esto. No, no lo hay. Lo que sí hay es una serie de convenios entre el gobierno de la ciudad con escuelas de medicina para que los cuerpos de estas personas puedan ir a escuelas de medicina. Y eso nos parece que tampoco es lo que los chavos en calle quisieran. Cuando alguien dona sus órganos o dice que él dona su cuerpo para que sea estudiado o sus órganos sean para otras personas, es un derecho que uno decide en vida. A la población callejera no les dan ni ese derecho, ¿no? Nosotros creemos que no tiene que ser así. Hemos rescatado muchos cuerpos de escuelas de medicina, pero pues es todo un trabajo ahí importante que mis compañeras y compañeros educadores logran hacer con calidad, con cariño, y sobre todo con una plena conciencia de que tienen derecho a un entierro digno. O una vida digna en general, ¿no? Que En incluye general, sí. elegir cómo terminar su Exacto. historia. Sí. Me gustaría decirle a las personas que nos están viendo en este momento que después de esta última pregunta que tenemos para ti, Luis Enrique, si tienen alguna inquietud o duda, podrán escribir las preguntas que tengan, tanto para Tania como para ti. Eh, a mí me gustaría saber qué posibles estrategias pueden asentarse en este momento para apoyar a las personas en situación de calle ahora y pasando la crisis. Ya nos habías comentado un poco de esta alianza entre gobierno y sociedad civil, pero ¿hay algunas en concreto que nos puedas sugerir? Sí, yo creo que hay muchas. Nada más les aviso, tengo 20% de pila. Yo contemplaba mi computadora, pero bueno, por razones técnicas ya no se pudo. Pero bueno, les aviso que tengo ya poquita batería. Yo no contemplé eso pero bueno, me voy un poquito rápido. Miren, les cuento. Yo creo que hay muchas formas en las cuales podemos apoyar. Yo creo que una de ellas es acercarse a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que hay muchas organizaciones que hacen un trabajo muy, muy, muy valioso y que tenemos años, bueno, podríamos decir décadas de experiencia, ¿no? En el Caracol tenemos 26 años trabajando con esta población y creo que eso es muy importante porque sabemos el qué hacer y el cómo hacerlo. La otra sería sí hacer una exigencia desde toda la sociedad, las autoridades, para que garanticen los derechos de estas personas, sobre todo el derecho a la no discriminación. Creo que eso es también un tema muy, muy importante y sobre todo cómo se puede insistir en la articulación de gobierno y sociedad civil que ahora está fracturada. Y no por sociedad civil, ¿no? Sino porque las instancias de gobierno no quieren articular en ninguna acción. Y yo creo que están las acciones más inmediatas. Si tú tienes un espacio de renta y llega alguien de población de calle y te pide rentar, réntenles un cuarto. Nosotros, o una vivienda. La población no está negada a pagar sus viviendas. El tema es que no les rentan porque no les creen capaces. Las viviendas que hemos logrado rentar es porque ponemos un poco la palabra del caracol en medio. Que tenemos que regresarles la confianza en que las comunidades podemos protegerles, ¿no? Y yo creo que eso es un tema importante. Si tú, que estás en el espacio común, ves a alguien de población callejera, creo que lo inmediato es no discriminarlo. Él o ella no te va a hacer nada. Cuando ellos cometen delitos, creo que la autoridad actúa sin ningún problema. Si la autoridad no actúa, hay que exigir que actúen, pero más bien hay que buscar a las instancias de la Secretaría de Bienestar Social, que tienen capacidad de enviar una brigada para que pueda atender a las personas. Lo que sí creemos que no debemos hacer es exigir el retiro forzado de los grupos. Yo entiendo que en las colonias se les tiene mucho, a veces miedo, a veces repulsión, pero cuando una persona vive violencia por parte del Estado, no tienen idea el impacto a nivel personal. Por lo regular se arraigan más a la calle.
Yo he visto grupos que han vivido mucha violencia en el espacio público y son grupos donde es más complicado que salgan del espacio o de la calle, ¿no? Y yo creo que esas son acciones que todas y todos podemos hacer. En la página del Caracol pueden ubicarnos, www.elcaracol.org, o en nuestras redes sociales, @elcaracolac, en Facebook, Twitter, Instagram, y creo que ahí podemos darles alguna asesoría. No siempre podemos atender a todo mundo porque nos preguntan muchas cosas. A veces de verdad no nos da abasto para responder todo lo que nos piden, o gente que nos solicita ayuda del qué hacer, porque pues no siempre podemos, pero en la medida de lo posible respondemos, damos asesorías, o buscamos algún enlace para mejorar las condiciones de las personas. Muchísimas gracias, Luis. Creo que nos has aclarado como un panorama bastante invisibilizado y desconocido, ¿no? Porque tendemos a vivir como esta realidad paralela y que es una cosa que tenemos que empezar a trabajar de la sociedad y desde el gobierno para que recuperen sus derechos y para que sean validados y para que paguemos esta deuda social que tenemos hacia este tipo de poblaciones. Sí, así es. A mí me parece muy esclarecedor todo lo que estás diciendo en estos momentos. No hay ninguna pregunta ni comentario, pero creo que vamos a dejar tus redes sociales para que, o sea, si se corta la comunicación, dejamos, Sí, dejamos las redes. perdón, ahí. No. Dejamos las redes sociales y también la página del Caracol para que puedan escribirles directamente por si tienen, alguna pregunta o inquietud. Antes de que se vaya tu batería, ¿quieres darnos alguna conclusión del tema? Sí, yo creo que el tema de todas las poblaciones que ustedes han tratado de hacer visibles en estos diálogos, creo que está cruzando un eje central, y es que todas y todos podemos tener un problema en algún momento, y algo que he dicho en muchos foros es que cualquier persona podemos llegar a la calle. No importa tu condición económica, social, si ahorita estás en una condición boyante, de veras les puedo jurar que yo he visto en la calle personas que incluso tenían dinero, artistas, poetas, médicos, maestros, que por alguna razón terminan en una desventaja grave, no encuentran espacios o elementos de protección en ninguno de los círculos que ya les platicaba y terminan en la calle. Yo creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer de manera personal, además de cuidarnos y protegernos y comenzar a hacer sociedades más amorosas, sociedades que nos tratemos bien. Algo tan básico que mi colega Gerardo Rodríguez, que quizá no está oyendo, le mando un saludo, él insiste en el tema de tratarnos bien, del buen trato. Creemos que el buen trato permite hacer sociedades más justas, sociedades más comunitarias, sociedades más amorosas. Creo que eso es algo fundamental, y más en estos momentos. Si en estos momentos no reconocemos cómo cuidar a los que están en mayor desventaja, en una crisis de la magnitud de la que estamos viviendo a nivel mundial, algo no estamos haciendo bien. Y creo que no podemos permitirnos tener una derrota social más, de que una persona más vaya a la calle. Creo que eso es algo que ni el Estado mexicano ni la sociedad en su conjunto podemos permitir, ¿no? Y eso es algo tan básico como tratarnos bien. Aquí acaban de hacer una pregunta. Preguntan que cuál es la diferencia entre un niño en situación de calle y a lo que se le denomina un niño callejero. Mira, en realidad es etimológica, o sea, es un tema de concepto. Cuando se habló de situación de calle, se pensó en que las personas estaban en una situación. Una situación se delimita por dos elementos: tiempo y espacio. O sea, el tiempo y pongo un ejemplo: la población en desempleo está en situación de desempleo. En tanto el tiempo transcurre y encuentra un empleo, ya está en situación laboral, ¿no? Y el espacio es el trabajo. Se pensó que estaban en un tiempo determinado en la calle,
y en un espacio físico que era la calle, o sea, por eso se le llamó situación de calle. Desgraciadamente, muchas de las poblaciones nos han enseñado que la situación les ha tardado muchas décadas, por eso hablamos nosotros de poblaciones. Niño callejero es más otro tipo de concepción. Estamos hablando de la misma persona que vive en la calle, pero es una forma de identificarlo más desde su elemento de identidad o cultural en la calle. Nosotros hablamos de niños que forman parte de las poblaciones callejeras, ¿no? Y creemos que es una concepción más descriptiva, porque no es que ellos pertenezcan a la calle, es que están en con una serie de condiciones, situaciones ligadas a los colectivos de población callejera, ¿no? Y es meramente como Y, el cómo les quieres nombrar, ¿no? y más justa, ¿no? Porque es también quitarle etiqueta a la persona y Sí, creo que a nivel, pues, de las personas en situación de calle también cambia porque hay un movimiento y se quita esa etiqueta y esa concepción de que no van a poder salir. Creo que el lenguaje en este caso también sí juega es importante. algo Nosotros importante. hablamos de poblaciones callejeras. El tema de situación de calle no nos parece que describe una realidad, pero bueno, es algo que se sigue usando y y Poblaciones que callejeras usa entonces. sí, de hecho, pueden revisar el diagnóstico de derechos humanos de las poblaciones callejeras en la Ciudad de México, porque hablar de poblaciones callejeras nos habla de un ámbito más demográfico, más de derechos humanos. La situación de calle termina siendo una lógica temporal que no refleja la realidad, no describe de manera amplia toda la serie de condiciones que pasa una persona cuando está en el espacio público. Hemos visto que se forman familias, hemos visto colectivos humanos que se movilizan, los cuales no viven en una situación, viven ya en un elemento permanente de exclusión y donde la demografía no siempre ha volteado a verles. Por eso creemos que son colectivos humanos, poblaciones y que tienen su elemento cultural dentro de lo que llamamos la calle. Por eso hablamos de poblaciones callejeras, así como poblaciones migrantes, poblaciones que viven con discapacidad, poblaciones que viven violencia, hablamos de poblaciones callejeras. Y nos preguntan aquí si existe alguna instancia en el Estado de México que trabaje en colaboración para el tema de visibilización de población de calle o alguna que trabaje en colaboración con ustedes. No, fíjate que en el Estado de México tenemos grandes vacíos, no conocemos ninguna colectivo o colectiva que esté trabajando. Si lo conocen, háganos un enlace, porque el Estado de México tiene temas importantes que atender ahí, pero no conocemos, ¿eh? Entonces, Y me lo han preguntado mucho. ¿El Caracol entonces trabaja solo en la Ciudad de México Sol- Solo en la Ciudad de México, al menos en 5 alcaldías. Yo tengo una pregunta. Ujú. La cuestión de los censos, cómo es el censo con esta población? ¿Son Mira, censados? ¿Ya se les contempla Mira, como poblaciones callejeras? por primera vez en este censo, el INEGI hizo una muestra censal. Esperemos que nos dé los datos cuando ya esté el análisis completo. El Instituto de Atención a la Población Prioritaria hizo su censo en noviembre, pero no ha presentado los datos. El censo más reciente es el que ustedes presentaron al inicio. Entiendo que lo prestaron en la... Ay, perdón, ya no recuerdo el nombre, pero creo que era no es cuento, pero era bueno, esto que El nos monólogo. presentaron, el monólogo, exacto, este, me parece importante. Es el último censo que tenemos de 4,537, una cosa así, de personas. Pero los censos con esta población no son tan sencillos. Necesitan una metodología particular porque la población callejera tiene dentro de sus elementos algo complejo que es la movilidad. Una persona se puede mover mucho durante un día y puede incluso ser contada 2 veces si es que no se cuida esa variable. Por eso los censos se hacen en una sola noche, y es en realidad como una fotografía que nos da una idea de la magnitud del fenómeno, ¿no? Y los censos que se han contabilizado los últimos 5 años han oscilado entre 4,200, 4,500 personas por ahí.
Los demógrafos dirían que se estaría contando al 20% de la población, pero bueno, eso es un planteamiento hipotético que no sabremos hasta que no se desarrolle un censo persona a persona, pero eso necesitaríamos un ejército de gente para poderlo realizar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que la plática ha sido muy esclarecedora y sobre todo como surgen muchas dudas que van a ir resolviéndose al paso de los días, retomando otra vez la plática y creo que vamos a reflexionar mucho en torno a esto. Pues, no, pues yo feliz de estar con ustedes, de verdad. Siempre es un gusto hablar de estos temas. ¿Alguna conclusión que nos quieran dar, Tania, Luis Enrique? No, Y pues yo sus ya les redes había Fue sociales. muy enriquecedora. platicado. Fue muy enriquecedora la charla, los datos que se obtienen, que uno como artista también hace acopio de ellos para enriquecer nuestra visión y, cómo no, para ampliar nuestro sentido de empatía y darnos cuenta que es importante no pasar de largo y poder ayudar en la medida de lo posible. Creo que incluso mirar a los ojos a las personas en situación de calle, darles los buenos días, las buenas noches, independientemente del estado en el que se encuentren, si no es un estado agresivo, creo que pues lo mejor siempre es saber que cuentan, porque todos contamos, Ujú. porque somos seres anónimos. A final de cuentas, en una gran ciudad, todos nos convertimos en seres anónimos y es curioso que también las personas en situación de calle sea un fenómeno que no solo por la cantidad de gente que hay en una ciudad se desarrolla en una urbe, sino que son también otros factores, también la misma indiferencia de la sociedad, de la cual hablaba un poco en el micromonólogo que le dimos lectura al inicio de esta transmisión. Eh, este modo blasé, ¿no? No me afecta, no me puede afectar porque yo tengo mis responsabilidades, tengo mi familia y sí, claro, por supuesto que todos tenemos un cúmulo de responsabilidades y de deseos y de trabas en la vida, pero todos, así como nosotros también tenemos momentos de gozo, atrevernos a platicar con estas personas y que nos compartan sus momentos de gozo es también un regalo, es poder compartir con ellos una sonrisa, fumarse con ellos un cigarro, estar allí, no sé, es algo que debemos practicar y bueno, yo los invito a eso, a que si no han mirado a una persona en situación de calle a los ojos o no le han dado algún día los buenos días, pues hagan ese experimento ahora que empecemos a volver al mundo exterior y no digo a retomar nuestras vidas porque nuestras vidas no pueden ser las mismas. Sí, no. Entonces hagamos cambios a partir de la empatía, sobre todo. Digamos que suscribo fielmente. Nos ponía Makume Alaya que compartiéramos el texto. Aquí puse un link de un blog que abrí recientemente y aquí estuve dándole publicar en lo que charlábamos y bueno, aquí ya lo tienen también para que lo puedan checar si es de su interés. Muchas gracias. Yo también te lo iba a pedir. Pero bueno, muchas gracias. Aquí ya está en los comentarios para todos. Gracias. Gracias a quienes se unieron y saludos a mis compañeros y colaboradores del bordo de Xochiaca Power, en donde sí definitivamente hay que atender el Estado de México. En el Estado de México hay ciudades perdidas, muy cañón, entonces bueno, Si lo no hay ninguna conoceré, el bordo de instancia, Xochaca. no me ha tocado conocer alguna instancia que se dedique ni a contabilizar y mucho menos al apoyo de las personas en situación de calle o en extrema pobreza, pero bueno, estemos unidos en las redes. También los invito a la página de Facebook de la compañía con la que trabajo, que es T3Y, lo encuentran así muy sencillo, T3Y, a modo análogo les pondré
Sí, Así. dándolas y la vamos a compartir en Facebook. Y Tania quería hacer una mención a Tomás Urtazastegui. Sí, pues nada, dedicarle este tiempo compartido. El día de ayer se despidió de este plano terrenal, dramaturgo mexicano, Tomás Urtuzastegui. Yo trabajé con un texto de él en la prepa, cupo limitado, increíble, me la pasé muy bien, me divertí muchísimo, fue dueño de muchas de mis carcajadas, entonces, pues allá que su camino vaya acompañado de muchísima luz. Esperemos que sí. Bueno, Luis, ¿nos puedes dar las redes del Caracol para que la gente y la página web, para que la gente lo busque? De todas maneras, la vamos también a poner Sí, las doy otra vez, www.elcaracol.org y en todas las redes sociales, @elcaracolac. Y ahí con gusto. Bueno, mañana queremos invitarles a otra historia invisible en tiempos y destiempos de coronavirus. Nos acompañará Ángel Rubio, Josué Cabrera y Rosalinda Salinas. Tendremos a ellos como invitados para hablar de las personas privadas de la libertad y cómo se vive. Todo un tema. Es cierto, todo un tema. Y también a mí me interesa mucho saber por qué es necesario también defender sus derechos humanos, porque a veces se segrega eso. Así es. Quiero hacer un comercial porque el lunes tuvimos aquí una charla sobre ansiedad, depresión y suicidio y se manifestaron ciertas inquietudes y necesidades de tener espacios gratuitos o espacios en este momento para poder manejar la ansiedad, la depresión. No todos tienen la posibilidad ni de pagar terapias virtuales. Hay personas a las que no les funcionan los videos en internet, que necesitan el apoyo profesional. Y claro, hay líneas también de apoyo, pero quiero agradecerle la iniciativa de Pamela Betanzo, que nos acompañó, porque convocó a otras 2 de sus colegas para poder abrir 2 grupos, uno de taller para manejar la ansiedad y la depresión. Este es dirigido a personas que apenas van sintiendo esto de la ansiedad, que esto es reciente, que esto probablemente es por el confinamiento, pero digamos está iniciando este proceso. Hay cupo para 12 personas, no es más grande o masivo porque se trata de poderles dar una atención más personalizada y de calidad. Tienen que hacer un preregistro, excelensiso@gmail, y este taller dura 4 sesiones de 2 horas, será los lunes y los jueves de 1 a 3 de la tarde, y los martes de 7 a 9 de la noche se estará ofreciendo una terapia en grupo, igual para 12 personas, para personas que desde antes ya tenían estos problemas con ansiedad y con depresión. Igual tienen que registrarse y pues nosotros tenemos el compromiso cada vez mayor de poder seguir tejiendo redes para poder visibilizar a todas estas poblaciones. Tania creo que nos aportó algo que puede parecer muy sencillo, pero creo que es muy significativo, porque se empiezan a integrar las poblaciones, se empiezan a visibilizar y no se vuelven realidades paralelas. Muchas gracias por acompañarnos, Luis Enrique, gracias por acompañarnos, Tania. Gracias a todos los que nos ayudan, a Gustavo, que es el superasistente, que es una maravilla todo lo que hace, cada vez se vuelve más experto, a Miquel por su música, por la composición que hizo en especial para esta emisión, y a Ricardo Martínez por sus bellas ilustraciones. Sí, muchísimas gracias a los invitados. Y bueno, recordarles que estos episodios y los demás episodios se quedan colgados en la página, los cuales pueden compartir para que la gente las invitemos a reflexionar desde esta perspectiva. Muchísimas gracias, fue un placer realmente platicar con ustedes. Pueden seguir también a la página de Borderline Teatro, Gracias que es parte de este proyecto.
porque es mi compañía, pero siempre me olvido. Sí, sigan Abórdenla en teatro y en un teatro contemporáneo y bueno, y sigan las redes sociales del Caracol y de Tania y también su compañía de teatro, vamos a estarlas colgando y justamente es eso, ¿no? Como un conjunto de esfuerzos de varias personas que tienen proyectos y que siempre es bueno visibilizarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Gracias, Bye. Tania. Adiós. Bye, bye, Adiós. Tania. Bye, chao, un placer. Estar aquí no es nuevo. Bajo este cielo viejo, contar aquí no es cuento. En la calle con mi tiempo aquí, sin ti, con el telón de mis sueños por el suelo y en la calle con los perros me despierto. Estar aquí no es nuevo. Bajo este frío invierno hay gente buena y quiero sentir que soy bien.